Hola chiquillas y chiquillos, para las actividades de esta semana ya vamos a comenzar a hablar de las unidades de segundo medio, particularmente de la primera unidad que corresponde a movimiento. Van a tener un tiempo de prácticamente 2 semanas para realizar las actividades que les vamos a proponer, pero en realidad solamente vamos a comenzar con características bien generales. Las fórmulas las vamos a dejar para actividades siguientes, así que en realidad esta mini clase trata solamente de una descripción en términos generales del tipo de movimiento que vamos a estudiar o los tipos de movimiento que vamos a estudiar y las magnitudes que les corresponden. Ustedes en realidad conocen diferentes tipos de movimientos. Los pueden ver de forma cotidiana, los pueden ver a través de una imagen, a través de algún video. Yo acá puse algunos ejemplos. Tengo el movimiento de una rueda, andar en skate, el movimiento de una bailarina, de un bailarín, las carreras. Todos estos corresponden a distintos tipos de movimiento, pero que no tienen las mismas características. Por ejemplo, la carrera que está acá abajo, podemos decir que es más o menos en línea recta, pero el movimiento de la rueda y los giros de la bailarina corresponden a movimientos que son más bien de tipo rotacional. ¿Con cuáles vamos a comenzar? Vamos a comenzar con los movimientos más simples de modelar, que son los movimientos en línea recta. Estos movimientos que son rotacionales, como los ejemplos que les mencioné, en realidad corresponden a unidades de cursos superiores. Así que vamos a comenzar con los movimientos en línea recta. Ahora bien, para analizar cualquier tipo de movimiento, ustedes primero tienen que fijar algunas cosas. Probablemente ustedes esto lo hacen de forma cotidiana y no muy consciente, pero tiene un nombre y acá lo vamos a dar. Tengo un ejemplo. Acá hay una ciudad vacía, no hay personas, esperemos. Y tengo acá un perro, no es del todo, las medidas no son muy proporcionadas, era solamente para que ustedes lo puedan ver bien. Pero, por ejemplo, si yo quiero analizar el movimiento de ese perro, necesito fijar algunas cosas. También puede ser una perrita. Necesito fijar algunas cosas. Necesito, por ejemplo, conocer el punto en el cual está ubicado originalmente. Yo puedo decir que este perro está en este semáforo. Puedo también dar la ubicación en cuanto a otros puntos de referencia. Yo podría decir que este perro o esta perrita está a 4 metros del otro lado de la calle. Pero también podría decir a qué distancia está del auto naranjo que está atrás, del auto azul, del edificio que está al frente. Eso siempre en realidad va a corresponder a la forma en la cual ustedes estén analizando este movimiento. Así que para comenzar, la ubicación inicial va a ser un factor fundamental para analizar este movimiento. Otra cosa que necesitamos conocer para analizar un movimiento es el tiempo. O sea, no es igual que este perro o esta perrita comience a moverse a las 12 del día a que lo haga a las 4 de la tarde. Porque probablemente la forma en cómo yo voy a tomar este tiempo también va a incidir en la forma en cómo voy a obtener mis resultados y voy a poder modelar hacia dónde se va a mover, cuánto se va a demorar en llegar a otro lugar, con qué rapidez lo va a hacer. Así que para comenzar yo necesito fijar dónde está ubicado y cuál es el tiempo que voy a considerar. Estos dos factores en sí mismos corresponden al llamado sistema de referencia. Cuando yo les decía que ustedes probablemente lo hacen de manera inconsciente, es por lo siguiente. A veces si ustedes quieren llegar al liceo y no quieren llegar solas o solos, probablemente se ponen de acuerdo con alguna compañera o algún compañero, si se van a juntar en el metro, a qué hora lo van a hacer. Eso es un sistema de referencia, o sea, tienen ubicación espacial y tienen ubicación temporal. Entonces, este sistema de referencia va a estar compuesto justamente por estos dos tipos de coordenadas. Coordenadas espaciales, que me van a indicar, por una parte, el punto de origen y por otra parte, en dónde voy a ubicar este objeto o este sistema que va a estar en movimiento. Y las coordenadas temporales, que me van a dar, por ejemplo, el punto inicial en tiempo en el cual va a comenzar este movimiento. Entonces, hemos hablado del punto de origen, o sea, donde yo voy a decir que comienza el movimiento, las coordenadas temporales, cuando voy a comenzar a tomar el tiempo, pero del sistema de coordenadas aún no lo hemos mencionado. El sistema de coordenadas en realidad ustedes lo conocen, por matemáticas principalmente. El sistema de coordenadas puede ser unidimensional, bidimensional, tridimensional. Tal vez estos conceptos suenan difíciles, pero créanme que ustedes los conocen. Una forma de ubicar este sistema es en una línea recta. Esto sería un sistema de coordenadas de tipo unidimensional. Yo, por ejemplo, puedo decir que mi animalito de mi ejemplo anterior está ubicado en la posición 1. Puede ser un metro o un centímetro de acuerdo a las unidades con las que están trabajando. Podría también decir que está del otro lado y en ese caso tendría que indicarlo con el signo negativo. Pero también puedo decir que este perrito está ubicado acá. Y esto ustedes también lo conocen, que es un plano cartesiano. En este caso yo diría que su punto de origen es el menos 2,1 de acuerdo a la interpretación del punto en el plano cartesiano. Este correspondería a un sistema bidimensional.
El sistema tridimensional es en realidad el espacio que tiene las 3 dimensiones. Yo no lo agregué acá porque en realidad no lo vamos a utilizar para modelar situaciones todavía. Así que en realidad cuando yo les hable del sistema de coordenadas va a corresponder a la línea recta o al plano cartesiano. Solamente vamos a trabajar con esos dos tipos de ubicaciones, por llamarle de alguna forma. ¿Ya? Así que el sistema de referencia va a tener un punto de origen, que lo vamos a ubicar en un sistema de coordenadas, que puede ser la línea recta o el plano cartesiano, y nunca está de más recordarlo que las coordenadas temporales me van a indicar desde cuándo yo voy a empezar a tomar mi tiempo. Entonces, línea recta, plano cartesiano. ¿Qué magnitudes vamos a considerar para describir un movimiento? Acá, si bien van a aparecer algunas fórmulas porque corresponden a la definición de la magnitud que yo les voy a hablar, aún no las vamos a utilizar, así que solamente me voy a quedar en la descripción. Vamos a encontrar algunas magnitudes que son generales, que en realidad pueden aparecer en los diferentes tipos de movimiento, pero la forma en cómo las vamos a interpretar va a ir cambiando. La primera que vamos a definir son las magnitudes asociadas a la posición, o sea, al lugar donde yo lo voy a ubicar, recta o plano cartesiano en nuestro caso. Para la posición tenemos una subdivisión. Vamos a diferenciar lo que es la trayectoria de lo que es el desplazamiento. La trayectoria es todo el camino que va a recorrer un objeto desde su punto inicial hasta su punto de término. Acá yo tengo a mis marcianitos, empieza acá, hace todo este recorrido hasta llegar acá. Toda esta línea curvada sería mi trayectoria. Pero el desplazamiento es solamente, esto se cambió, ahí sí, el desplazamiento solamente va a ser un vector. Recuerden que los vectores se representan con flechas, entre comillas, por decirlo de una forma muy simplificada. Va a corresponder a un vector que va a unir mi punto inicial con mi punto final. Entonces vuelvo a repetir. La trayectoria es todo el camino que recorre desde el inicio hasta el término y el desplazamiento es un vector, flecha, entre comillas, que va a unir el punto de inicio con el punto de término. ¿Para qué me sirven estas cosas? La trayectoria, por una parte, me va a dar toda la distancia que recorre un objeto cuando se está moviendo, pero el desplazamiento me va a permitir determinar en qué dirección se movió el objeto. En este caso yo podría dar esta dirección diciendo noreste, noroeste, de acuerdo a lo que corresponda, podría decir derecha, izquierda, pero en realidad esa es como la utilidad en términos prácticos. Así que para la posición, trayectoria, todo el camino recorrido, desplazamiento, vector que une el punto inicial con el punto final. Continuando con las magnitudes, vamos a encontrar dos más, rapidez y velocidad. Usualmente la gente suele confundir mucho la rapidez de la velocidad. Creen que es lo mismo. Es un error muy fácil de cometer, pero en términos descriptivos no son lo mismo. La rapidez va a corresponder a la distancia recorrida en cierto instante de tiempo. Cuando hagamos cálculos sobre esto, vamos a trabajar siempre en sistema internacional, así que la distancia la vamos a representar en metros y el tiempo lo vamos a representar en segundos. Pero si ustedes se dan cuenta, acá solamente tenemos magnitudes, no tenemos vectores, o sea, acá arriba no hay flechas. ¿Ya? Esa va a ser una diferencia muy significativa para describir la rapidez versus la velocidad. Así que rapidez es la distancia sobre el tiempo. Esa es como la definición más simple. La velocidad, por otra parte, acá lo dice, es una magnitud vectorial que representa el cambio de posición en un determinado tiempo. También tenemos una fórmula acá, si se dan cuenta llevan flechas encima, porque son vectores, pero la diferencia para ustedes, al menos en esta mini clase que es muy descriptiva, va a ser la siguiente. La rapidez en realidad es solamente un valor numérico. Es un valor que está en valor absoluto, o sea, siempre va a ser positivo, que solamente me va a indicar la cantidad de distancia sobre el tiempo. O sea, yo puedo decir, mi animalito de mi ejemplo se está moviendo a 3 metros por segundo, un auto se mueve a 60 kilómetros por hora, estoy caminando a 1 metro por segundo. Son características de ese tipo, solamente indico un número con la correspondiente unidad de medida, pero solamente sé eso, sé el valor. En cambio, la velocidad, como es una magnitud vectorial, va a tener un signo. Recuerden que la rapidez solamente iba a ser positiva. La velocidad va a tener un signo que puede ser positivo, que puede ser negativo. Y ese signo me va a indicar información que va a ser muy significativa para analizar el movimiento de un objeto. Esa información me va a indicar lo siguiente. Si la velocidad es positiva, yo voy a asumir, de acuerdo al sistema de referencias que voy a usar, recta numérica o plano cartesiano, voy a asumir que ese objeto que tiene velocidad positiva se puede mover hacia la derecha o hacia arriba, que son las magnitudes que son positivas. Si la velocidad es negativa,
me puede indicar que ese objeto se mueve hacia la izquierda o que se está moviendo hacia abajo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia clave entre rapidez y velocidad? La rapidez solamente me va a indicar un valor numérico, pero la velocidad, además del valor numérico, me va a decir hacia dónde se mueve el objeto. Y eso la rapidez no me lo puede decir. Lo voy a volver a repetir. La rapidez solamente es un valor numérico, la velocidad tiene un signo que me va a indicar hacia dónde se está moviendo mi objeto. Y recuerden, la rapidez solamente es positiva, así que no me va a dar esa información. Nos vamos a quedar con eso por ahora. Las fórmulas las vamos a trabajar en la actividad que vamos a subir en el siguiente ciclo de actividades a la página del blog. Y me falta una última magnitud que quiero agregar en esta clase del día de hoy, o cuando ustedes lo puedan ver, que es la aceleración. La aceleración, si se dan cuenta, acá en la fórmula también de nuevo aparecen estas flechitas. Siempre que ustedes vean estas flechas, estas pequeñas flechas, arriba de las magnitudes, van a indicar que son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, la aceleración también es una magnitud vectorial. En términos prácticos, la aceleración es el cambio de velocidad en un instante de tiempo. Por eso acá la fórmula, para que ustedes sepan cómo leerla, dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Recuerden, todo lo que es fórmula lo vamos a trabajar en el siguiente ciclo de actividades. ¿Pero qué es la aceleración? En términos muy sencillos. Es el cambio de la velocidad. O sea, si yo tengo un objeto que se mueve con cierta velocidad y esta velocidad aumenta, de inmediato va a aparecer la aceleración. Si tengo una velocidad y esa velocidad disminuye, también va a aparecer aceleración. Siempre que exista un cambio de velocidad en cierto tiempo, va a aparecer la aceleración. ¿Qué pasa si un objeto se mueve siempre con la misma velocidad? Si se mueve con la misma velocidad durante todo el tiempo, yo voy a decir que no tiene aceleración, que la aceleración es nula o que la aceleración vale cero, como ustedes lo quieran interpretar. Así que, por el momento, recapitulando un poco, tenemos para la posición, vamos a dividir trayectoria de desplazamiento. Rapidez y velocidad no son lo mismo. Y la aceleración representa el cambio de la velocidad. Siempre que existe un cambio de velocidad, aparece la aceleración. Para que ustedes comprendan más o menos de qué trata esto, yo acá les quería mostrar la siguiente simulación, que justamente me permite analizar al menos las tres cosas que son vectoriales que yo les acabo de mencionar. La posición, la velocidad y la aceleración, para que ustedes puedan comprobar que lo que yo les mencionaba es cierto. Si yo acá en la posición les pongo -3, de inmediato mi persona se movió hasta el -3. Entonces, en este caso, mi sistema de referencia lo estoy utilizando en una recta numérica. Y por lo tanto, la recta numérica también tiene valores negativos. Si yo en mi posición le pongo 4, se va a mover de inmediato hacia la derecha. ¿Ya? Así que esto quiere decir cuando ustedes ubican un objeto en un sistema de referencia, particularmente en las coordenadas espaciales, que en este caso estoy usando una recta numérica. Para la velocidad le voy a poner un valor, un bajo para que se alcance a ver bien. Le puse 0,5 metros por segundo. Acá, si ustedes lo pueden ver, yo le puse un valor positivo. Así que vamos a ver para dónde se va a mover. Se puso un 0. Voy a volver a poner acá 0,5. Sí, era muy bajo el valor que estaba. Ya, voy a volver a poner a mi persona por acá para que lo podamos ver. Ya, 0,5 no se estaba moviendo, así que voy a poner 1. Entonces, puse valor velocidad 1 metro por segundo y ustedes pueden ver cómo mi persona se empieza a mover hacia la derecha. Lo que ya les había adelantado. Velocidad positiva, además me dice hacia dónde se mueve. Acá voy a poner un valor negativo ahora. -1. Me siento un poco como Dora la exploradora, pero ustedes en este momento deberían preguntarse hacia dónde se va a mover esta persona si yo pongo una velocidad negativa. Voy a darles unos segundos para que lo piensen. No, esto es broma. Si pongo la velocidad negativa, de acuerdo a lo que yo les había dicho, entonces esta persona debería moverse hacia la izquierda. Vamos a ver si es cierto. En efecto, se movía hacia la izquierda. Así que la velocidad con su signo me indica hacia dónde se mueve un objeto o un sistema. En cuanto a la aceleración, les había mencionado que también es una magnitud vectorial, que va a indicar entonces el signo de la aceleración, porque la aceleración entonces, por ser vector, también va a tener un signo que puede ser positivo o que puede ser negativo.
Vamos a verlo. Voy a poner a esta persona por acá para que tenga harto espacio para moverse. Le voy a poner una velocidad de 2 y vamos a poner acá una aceleración de 2 también. Vamos a observar. Si se dan cuenta, la persona empieza a moverse cada vez con más velocidad o más rápido, como uno diría usualmente. ¿Qué implica esto? Que si la aceleración es positiva, la velocidad va a ir en aumento. ¿Qué debería pasar entonces si mi aceleración es negativa? Vamos a verlo. Tengo a la persona acá, vamos a poner que se mueva para el otro lado en este caso, y vamos a ponerle la aceleración negativa. Vamos a ver. Creo que no se vio. Vamos a ponerlo para el otro lado. Ahí sí. Entonces, vamos a darle play a esto. El movimiento duró muy poco. Vamos a ponerle un valor más grande. Ahí está. Si yo le pongo a mi sistema un valor de aceleración negativa, lo que voy a observar es que la velocidad va a ir disminuyendo. Por lo tanto, por eso ustedes ven que esta persona iba caminando con una velocidad y se empezó a mover cada vez más lento hasta que finalmente, de hecho, prácticamente no se estaba moviendo. Así que la posición es donde yo voy a ubicar mi objeto. En este caso, ustedes lo pueden poner en cualquiera de los números de la recta numérica o en el plano cartesiano, como ya les había mencionado. La velocidad con su signo me indica hacia dónde se mueve. En este caso, si era positivo, era hacia la derecha. Si era negativo, era hacia la izquierda. Y la aceleración, si es positiva, me indica que la velocidad va en aumento. Y si es negativa, me va a indicar que la velocidad va disminuyendo. Estas son las cosas en realidad de las que solamente vamos a hablar el día de hoy. Aún no nos vamos a poner a calcular cosas. Ahora bien, les había mencionado al comienzo que vamos a trabajar con movimientos rectilíneos. ¿Qué implica esto? Que son movimientos cuya trayectoria va a ser una línea recta. Vamos a distinguir dos tipos de movimiento. El MRU, que se llama movimiento rectilíneo uniforme, y el MRUA, que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Un tipo de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo indica, va a ser un movimiento más bien constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como su nombre ya lo indica, va a tener una aceleración. Por lo tanto, hay algo ahí que va a estar variando. ¿Qué es eso? Vamos a describirlo ahora. Hice este pequeño diagrama para que ustedes lo tengan bien claro. El movimiento rectilíneo entonces va a tener dos divisiones, rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. El uniforme lo vamos a describir porque va a tener velocidad constante, o sea, la velocidad va a ser la misma durante todo el trayecto del tiempo. Y si la velocidad es la misma, entonces no va a tener aceleración, la aceleración va a ser nula o vale cero, como ustedes lo quieran interpretar. Y vamos a tener por otra parte el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este sí va a tener aceleración, lo que aquí yo escribí con este símbolo es que la aceleración es distinta de cero, o sea, puede ser positiva, puede ser negativa, existe una aceleración y esta aceleración existe porque acá la velocidad va a ser variable. O sea, la velocidad va a ir cambiando, va a ir en aumento, va a disminuir y eso va a implicar que vamos a tener una aceleración. Así que repito, el movimiento rectilíneo uniforme se va a mover siempre con la misma velocidad y por lo tanto no va a tener aceleración o la aceleración va a ser cero. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sí tiene aceleración, que no vale cero, y aparece esta aceleración porque la velocidad va a ser variable. En resumen, para recapitular, tenemos el movimiento rectilíneo que lo vamos a describir con todos los elementos que están acá. Primero vamos a establecer un sistema de referencia que va a estar dado por coordenadas espaciales y temporales. Las coordenadas espaciales las voy a definir con un punto de origen, donde comienza a moverse mi objeto o mi sistema, y con un sistema de coordenadas que puede ser una recta numérica o un plano cartesiano. Mi coordenada temporal va a ser cómo yo voy a empezar a tomar el tiempo y desde cuándo lo voy a hacer. En cuanto a las magnitudes, vamos a distinguir las que aparecen acá. La posición, que me va a indicar a su vez la trayectoria y el desplazamiento. La trayectoria es todo el camino que recorre un objeto. La trayectoria es este vector, flecha entre comillas, que une el punto de inicio con el punto de término. La rapidez y la velocidad no son lo mismo, son distintas. La rapidez, esto es solamente en términos prácticos, recuérdenlo. Las fórmulas lo dejamos para la actividad siguiente. La rapidez es la distancia sobre el tiempo.
solamente es un valor numérico, está en valor absoluto siempre, así que es positiva, y solamente me va a indicar la cantidad de distancia sobre el tiempo. En cambio, la velocidad me va a decir además hacia dónde se está moviendo mi objeto. Si la velocidad es positiva, lo podemos interpretar como que el objeto se mueve hacia la derecha o hacia arriba. Si la velocidad es negativa, podemos interpretarla como que el objeto se mueve hacia abajo o hacia la izquierda. Así que la velocidad me indica hacia dónde me muevo, la rapidez no, solamente me da el valor numérico, pero no me dice hacia dónde me muevo. Y la aceleración va a aparecer siempre que exista un cambio en la velocidad. Si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Y para finalizar, el movimiento rectilíneo lo podemos diferenciar en dos tipos. Movimiento rectilíneo uniforme, que va a tener una velocidad que es constante, va a tener una aceleración nula, o sea que vale cero, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que va a tener una velocidad que es variable y que va a tener una aceleración que es distinta de cero. O sea, existe la aceleración, puede ser positiva o puede ser negativa. Va a ser positiva, vuelvo a repetir, cuando la velocidad aumenta, va a ser negativa cuando la velocidad disminuye. Así que estas son al menos las características básicas para describir un movimiento. Las actividades ustedes las van a poder realizar, ya está en el blog disponible. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir a mi correo ncelis@ug.uchile.cl. Pueden dejar las dudas también en el foro que está más abajo. Si tienen dudas excepcionales, me las preguntan, podemos hacer otro video. Así que cualquier cosa, lo importante es que estemos en contacto. Si trabajan en sus guías, me las pueden mandar para que yo se las pueda revisar y así podemos tener una especie de mapa de progresos y vamos a saber en qué podemos ir avanzando, en qué hay que ir reforzando. Así que les invito a hacer la actividad, vamos a estarla revisando próximamente y para la próxima vez ya vamos a estar trabajando con algunas fórmulas, así que nos vemos al menos desde la distancia próximamente. Adiós.